Durante años, en la cabina de radio, nos dijeron que existía una grabación que jamás debía transmitirse, no porque fuera ilegal, no porque contuviera amenazas, sino porque quienes la escuchaban completa terminaban llamando días después para decir exactamente la misma frase. Ya sabe que lo escuché, ahora viene por mí. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me escuchen. Una lectura más que espero que disfruten conmigo. Vamos a darle. La lluvia golpeaba las ventanas de la estación de radio como si alguien arrojara puñados de piedras contra el cristal. Eran las 2 de la madrugada. La ciudad dormía. En el edificio solamente quedaban 3 personas. El guardia de seguridad, un operador técnico y yo. Trabajaba como archivista. Mi función consistía en digitalizar programas antiguos para crear una biblioteca histórica. Aquella noche me habían asignado revisar material de los años 90. Cientos de cintas, miles de llamadas, historias de fantasmas, brujas, apariciones y posesiones. Nada fuera de lo común, hasta que encontré una caja negra. No tenía etiqueta, no tenía fecha, no tenía un número de inventario, solamente una frase escrita con marcador rojo. No transmitir. Sentí curiosidad, la abrí. Dentro había una cinta de cassette, vieja, polvorienta. Parecía haber permanecido oculta durante décadas. Le pregunté al operador si sabía algo. Cuando vio la caja cambió de expresión. ¿Dónde encontraste eso? En el archivo. Vuelve a guardarla. ¿Por qué? Porque esa cosa no debería de estar aquí. ¿Qué contiene? El hombre permaneció callado. Luego respondió. Una llamada que nunca salió al aire. Y se fue. La curiosidad pudo más. Inserté la cinta. Presioné play. Al principio solo había estática. Después apareció la voz del conductor. Una voz que reconocí de inmediato. Era un locutor legendario fallecido hacía muchos años. Su tono sonaba nervioso. Demasiado nervioso. Buenas noches. Vamos a tomar una llamada más. Silencio. Luego una respiración lenta, profunda. La clase de respiración que hace alguien que ha corrido kilómetros. ¿Me escucha?, preguntó el locutor. La voz respondió, era un hombre, pero algo no estaba bien. Parecía hablar desde muy lejos, como si estuviera debajo del agua. Sí. ¿Cuál es su nombre? No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque me encontró. El conductor soltó una pequeña risa incómoda. ¿Quién lo encontró? Silencio. Entonces el hombre dijo, si digo su nombre, también vendrá por usted. Un ruido metálico atravesó la grabación. Después comenzó la historia. El hombre explicó que vivía en un pueblo aislado, un lugar perdido entre montañas, un sitio tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas. Según él, existía una construcción abandonada al borde del bosque, una casa. Nadie entraba, nadie se acercaba. Los ancianos prohibían hablar de ella. Los niños crecían aprendiendo una sola regla: nunca mirar sus ventanas después del anochecer. Todo comenzó cuando tenía 17 años. Una noche apostó con sus amigos que entraría. Querían demostrar que las historias eran falsas, que los viejos exageraban, que no existían monstruos. Así que fueron. 5 muchachos, linternas, cervezas, valentía juvenil. La combinación perfecta para hacer estupideces. Llegaron cerca de medianoche. La casa estaba intacta, demasiado intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. Las paredes no tenían grietas, la pintura seguía fresca, las ventanas parecían nuevas, algo imposible para un edificio abandonado durante décadas. Entraron. Todo estaba cubierto por una capa de polvo, excepto una habitación, una sola. La puerta se encontraba al fondo de un pasillo, abierta, esperándolos. Dentro encontraron una mesa, una silla y un espejo. Nada más. Uno de los amigos se acercó, encendió la linterna.
y observó su reflejo. Entonces ocurrió algo extraño. Su reflejo sonrió, pero él no. Los demás pensaron que era una broma, hasta que vieron su cara. Estaba pálido, temblando. Retrocedió, corrió, salió de la casa, nunca volvió a hablar del tema. 3 semanas después, desapareció, sin dejar rastro. La historia siguió empeorando. Otro de los muchachos comenzó a escuchar pasos dentro de su casa, todas las noches, a las 3 de la mañana, siempre los mismos, lentos, arrastrándose, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Una noche abrió la puerta de su habitación. No encontró a nadie, pero vio algo peor: huellas húmedas que terminaban frente a su cama. El tercer amigo murió en un accidente absurdo. El cuarto desapareció y el hombre de la llamada quedó solo. Entonces comprendió que algo los había seguido desde aquella casa. Algo que había estado dentro del espejo, esperando, observando. En la grabación, el conductor intentó mantener la calma, pero su voz ya temblaba. ¿Y qué era?, preguntó. La respuesta tardó varios segundos. Luego llegó. No sé qué era, pero sí sé lo que quiere. ¿Qué quiere? Que alguien lo mire. Silencio. Una vez que lo ves, él también puede verte. En ese momento la cinta sufrió interferencias. Escuché golpes, gritos lejanos y después una frase. La misma frase repetida una y otra vez. Una voz desconocida, susurrando, muy cerca del micrófono. Ya me encontró. La grabación terminaba abruptamente, sin despedida, sin explicación, nada, solo silencio. Pensé que era una producción de radio, una dramatización, un montaje, hasta que descubrí algo. Al reverso de la cinta había una fecha y un nombre, el nombre del supuesto oyente. Busqué en registros públicos. Existía. Había desaparecido exactamente 2 semanas después de la llamada. La sangre se me heló. Pero todavía había algo peor. Encontré una nota archivada junto a documentos internos, escrita por el productor del programa. Decía: después de escuchar la llamada completa, 3 empleados reportaron sueños idénticos. Se ordena que la cinta permanezca guardada. Yo ya había escuchado la llamada completa. Aquella noche llegué a casa. Intenté dormir. No pude. A las 3 de la mañana escuché un ruido, un golpe. Provenía del espejo del baño. Uno solo, seco, preciso. El golpe volvió a escucharse, como si alguien hubiera tocado con los nudillos desde el otro lado del cristal. Me quedé inmóvil en la cama, mirando hacia la puerta del baño. El reloj marcaba las 3:03 de la madrugada. Intenté convencerme de que había sido una tubería, una contracción del edificio, cualquier cosa. Pero entonces llegó el segundo golpe. Toc. Esta vez más fuerte. Y después otro. Toc, toc, toc. Como una persona impaciente, esperando que alguien abriera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me levanté, tomé el teléfono, encendí la linterna y avancé lentamente hacia el baño. Cada paso parecía resonar en todo el departamento. Cuando llegué a la puerta, el sonido cesó. Silencio absoluto. Abrí. No había nadie. Por supuesto que no había nadie, pero algo sí estaba ahí, en el espejo. No una figura, no una aparición, algo mucho peor. Una frase, escrita sobre el vidrio empañado, con letras irregulares, como si alguien hubiera utilizado un dedo húmedo. Ya sabe que la escuchó. Sentí que el corazón se detenía. Retrocedí de inmediato, miré detrás de mí, miré debajo del lavabo. Revisé cada habitación, estaba solo, completamente solo, pero aquella frase seguía allí, esperándome, observándome. No dormí el resto de la noche. Apenas amaneció, fui directamente a la estación de radio. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dármelas: don Ernesto, el operador más antiguo del edificio. Llevaba más de 30 años trabajando ahí. Había conocido a todos los conductores,
a todos los productores y probablemente a todos los secretos. Lo encontré fumando en la azotea. Cuando mencioné la cinta negra, su rostro perdió color. Te dije que no la escucharas. ¿Qué es? No lo sé. Entonces dime lo que sabes. Permaneció callado varios segundos, luego apagó el cigarro y habló. Porque ya no importa. Según don Ernesto, la llamada había llegado una madrugada de octubre. Era una noche normal, nada fuera de lo común, hasta que entró aquella llamada. El hombre sonaba aterrorizado. El conductor creyó que se trataba de una broma, pero conforme avanzaba la conversación, algo cambió. Los equipos comenzaron a fallar. Las luces se apagaban. Los teléfonos sonaban solos. Y lo peor ocurrió después de terminar la llamada. El conductor recibió una fotografía anónima. Una fotografía tomada desde la ventana de su propia casa. Lo extraño era que la foto había sido tomada mientras él estaba transmitiendo, a cientos de kilómetros. Alguien estaba observando su hogar, o algo. 2 días después aparecieron más fotografías. Una sobre la mesa, otra dentro de su automóvil, otra debajo de su almohada. Todas mostraban exactamente lo mismo, su casa, cada vez más cerca, como si quien tomaba las imágenes se estuviera acercando, paso a paso, centímetro a centímetro. La última fotografía mostraba una puerta, la puerta de su dormitorio, entreabierta, y detrás de ella había una sombra, una silueta imposible de distinguir. El conductor desapareció esa misma semana. Sentí un nudo en el estómago. ¿La policía investigó? Claro, y nada. Nunca encontraron nada. Don Ernesto me observó fijamente, pero no fue el único. ¿Qué quieres decir? Hubo más. Me contó que otras personas habían escuchado la grabación completa. Productores, técnicos, archivistas, incluso un investigador paranormal. Todos experimentaron lo mismo. Primero sueños, luego reflejos extraños, después fotografías y finalmente desapariciones. ¿Cuántos?, pregunté. Don Ernesto bajó la mirada. Demasiados. Aquella respuesta me dejó helado, pero todavía faltaba lo peor. Sacó una llave antigua de su bolsillo, oxidada, pesada, muy vieja. Ven conmigo. Descendimos hasta el sótano del edificio, un lugar al que jamás había entrado. La mayoría de los empleados ni siquiera sabía que existía. Tras varios pasillos llegamos a una puerta metálica. Don Ernesto introdujo la llave. La cerradura chirrió. La puerta se abrió lentamente. Y entonces comprendí por qué nadie bajaba ahí. Era un archivo secreto, cientos de cajas, cientos de expedientes, todo relacionado con la misma llamada, la misma cinta, la misma historia. Comencé a revisar documentos. Había testimonios, fotografías, notas manuscritas, recortes de periódicos y una carpeta marcada con tinta roja. Caso prohibido. La abrí. Dentro encontré una fotografía. Al verla sentí que las piernas me fallaban. Era mi departamento, mi edificio, mi ventana. La fotografía había sido tomada la noche anterior. No podía ser. Era imposible. Nadie sabía dónde vivía. Nadie tenía acceso a mi casa. Sin embargo, allí estaba la prueba. Don Ernesto me observó. Parecía triste, como un hombre que ya conocía el final de la historia. Ya empezó. Mi garganta se secó. ¿Qué empezó? No respondió. Simplemente me entregó otra fotografía, una más reciente, tomada desde un lugar más cercano, mucho más cercano. Esta vez la imagen mostraba la ventana de mi habitación. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Y entonces descubrí algo que hizo que el terror se transformara en pánico. En el reflejo del cristal podía verse una figura, de pie, dentro de mi cuarto, observándome dormir. La fotografía había sido tomada mientras yo estaba en la cama y yo vivía solo. La fotografía cayó en mis manos.
No podía apartar la vista de aquella figura. Estaba allí, dentro de mi habitación, de pie junto a la cama, observándome mientras dormía. Y yo no recordaba haber visto a nadie. No recordaba haber escuchado una puerta abrirse. Nada. Don Ernesto recogió la imagen del suelo. ¿Ahora entiendes por qué te dije que no escucharas la cinta? Mi voz apenas salió. ¿Quién tomó esto? Esa es la pregunta equivocada. Entonces dime cuál es la respuesta correcta. El anciano me miró con expresión sombría. La pregunta correcta es qué fue lo que apareció detrás de ti. Aquella noche no regresé a casa, me hospedé en un hotel, lejos de mi departamento, lejos de cualquier espejo, o al menos eso intenté, porque cuando llegué a la habitación encontré algo extraño. Todos los espejos estaban cubiertos con sábanas blancas. Llamé a recepción. La empleada parecía confundida. Señor, nosotros no cubrimos los espejos. Sentí un vacío en el estómago. Colgué. Me acerqué lentamente al espejo principal, retiré la sábana. No había nada, solo mi reflejo. Cansado, pálido, asustado. Me repetí que estaba sugestionado, que todo aquello era producto del miedo. Entonces, mi reflejo parpadeó. Yo no. Retrocedí. El corazón golpeaba mi pecho con tanta fuerza que apenas podía respirar. Volví a mirar. Ahora todo parecía normal. Quizá había imaginado aquello. Quizá, pero ya no estaba seguro de nada. A las 3:33 de la madrugada desperté de golpe. No sabía por qué, hasta que escuché una voz. Venía del baño, un susurro, suave, casi cariñoso, como una madre intentando despertar a un niño. Mírame. Sentí como toda la sangre abandonaba mi cuerpo. La voz volvió. Solo mírame. El sonido provenía del espejo. Estaba seguro. Me cubrí la cabeza con la almohada. Intenté ignorarlo, pero la voz continuó, más insistente, más cercana. Ya me escuchaste. Ahora mírame. No sé cuánto tiempo pasó, quizá minutos, quizá horas. Cuando finalmente amaneció, salí corriendo de aquel hotel. Regresé a la estación. Don Ernesto ya me esperaba, como si hubiera sabido que volvería. La escuchaste, ¿verdad? No respondí, no hacía falta. Entonces me llevó a una parte del archivo que no había visto, un gabinete cerrado con 3 candados. Dentro había decenas de expedientes. Todos pertenecían a personas desaparecidas, pero algo llamó mi atención. Cada expediente incluía una fotografía, y todas mostraban lo mismo, un espejo. Algunas imágenes eran de baños, otras de habitaciones, algunas de autos, pero en todas aparecía una figura oscura reflejada al fondo, siempre detrás de la víctima, siempre observando. Entonces encontré una fotografía familiar, demasiado familiar. Era la del hombre que llamó a la radio aquella noche, el primer desaparecido. En la imagen estaba sentado frente a un espejo antiguo y detrás de él había algo, una silueta, alta, delgada, con brazos demasiado largos. Volteé la fotografía. Había una nota escrita a mano, una sola frase. Entró cuando lo vi sonreír. Sentí un escalofrío, porque recordé algo. La historia del espejo en aquella casa, el reflejo del muchacho había sonreído primero. Don Ernesto asintió lentamente. ¿Eso es lo que ocurre? ¿Qué ocurre? No sale del espejo. Entonces, te invita a entrar. No entendí aquellas palabras hasta esa misma noche. Regresé a mi departamento por algunas pertenencias. Nada más. Pensaba marcharme de la ciudad, olvidar todo, pero al entrar sentí que algo estaba mal. Demasiado silencio, demasiada calma. El reloj de la cocina marcaba las 3:31. No recordaba haber llegado tan tarde. Tomé mis cosas, me dirigí hacia la puerta y entonces escuché el sonido. Toc. Venía del baño. Toc. Toc. Miré el reloj.
3:32. La voz regresó, más clara que nunca, más cercana, como si estuviera justo detrás de mí. Ya casi es hora. Corrí hacia la salida, pero la puerta no abrió. El reloj cambió. 3:33. Y entonces todas las superficies reflectantes del departamento se iluminaron al mismo tiempo. La figura estaba en todas partes, en el espejo del baño, en la pantalla negra del televisor, en el cristal de las ventanas, en cualquier superficie capaz de devolver una imagen. En todas sonreía. Aquella sonrisa imposible, aquella sonrisa que no necesitaba boca. Intenté cerrar los ojos, intenté mirar al suelo, intenté no verla, pero ya era demasiado tarde, porque algo había cambiado, no en ella, en mí. Por primera vez sentí que el departamento no era exactamente mi departamento. Las paredes parecían más largas, los pasillos más estrechos, las sombras más profundas, como si una copia imperfecta de mi hogar hubiera sido colocada encima de la real. Entonces escuché un ruido detrás de mí, un paso lento, arrastrado, exactamente igual al que describió uno de los muchachos de la llamada original. Me giré, no había nadie. Volví a mirar el espejo, la figura estaba más cerca, mucho más cerca. Sentí un nudo en la garganta, porque ahora podía distinguir algo nuevo. Detrás de aquella silueta había otras personas. Decenas, quizás cientos, todas inmóviles, todas observando. Y algunas parecían intentar decirme algo. Una mujer golpeaba desesperadamente el cristal desde el otro lado. Un hombre agitaba los brazos. Un anciano parecía llorar. De pronto comprendí algo horrible. No estaban acompañando a la criatura, estaban atrapados con ella. El reflejo de la mujer abrió la boca. No escuché sonido alguno, pero pude leer sus labios. Claramente, sin equivocarme, decía: no la mires. Demasiado tarde. La criatura giró la cabeza. Por primera vez pareció notar que yo había visto a los demás y entonces levantó lentamente una mano apuntándome. Las luces explotaron, todas al mismo tiempo. El departamento quedó sumido en la oscuridad. Corrí, no sé cómo logré abrir la puerta. No recuerdo bajar las escaleras, no recuerdo llegar al automóvil, solo recuerdo conducir. Conducir sin rumbo, alejarme. Cuando amaneció estaba estacionado frente a la estación de radio. Don Ernesto me esperaba, como siempre, como si hubiera pasado años guardando ese momento. Don Ernesto me esperaba como siempre, como si hubiera pasado años aguardando ese momento. Le conté todo, las personas atrapadas, la figura, las sonrisas, el otro lugar. Cuando terminé, permaneció en silencio. Luego abrió un viejo expediente, uno que jamás me había mostrado. Dentro había fotografías antiguas, muy antiguas. Algunas parecían tomadas a principios del siglo pasado, otras incluso antes. Todas tenían algo en común: espejos. Un retrato familiar de 1912, un hotel abandonado, una iglesia, una escuela, y en todas aparecía la misma silueta. Esto no empezó con la llamada, dijo finalmente. Entonces, ¿cuándo empezó? Don Ernesto señaló una fotografía amarillenta, la más antigua de todas. Mostraba una casa aislada entre montañas, la misma casa de la historia, la casa del espejo. La construyeron en 1886. ¿Quién? Nadie lo sabe. Volteó la fotografía. Había una anotación escrita a mano. La puerta fue encontrada abierta. ¿Qué puerta?, pregunté. Don Ernesto me observó fijamente y respondió algo que jamás olvidaré. La puerta no estaba en la casa. La casa fue construida alrededor de ella. Un escalofrío me recorrió entero. Según los documentos, exploradores encontraron un marco antiguo en medio del bosque. No conducía a ninguna habitación. No estaba unido a ninguna pared. Simplemente estaba ahí, solo. Dentro del marco no había madera, no había cristal, había un reflejo, como un espejo suspendido en el aire. Las personas que lo observaban demasiado tiempo comenzaban a comportarse de manera extraña. Hablaban solas, veían sombras, escuchaban voces, y algunas desaparecían. Entonces, los habitantes del lugar construyeron una casa alrededor del marco, intentando cerrarlo, intentando ocultarlo.
intentando que nadie volviera a encontrarlo. Durante décadas funcionó, hasta que llegaron 5 adolescentes curiosos, los mismos de la llamada, los mismos que volvieron a abrir aquello que nunca debió ser visto. Sentí que el aire se volvía pesado. ¿Qué hay detrás?, pregunté. Don Ernesto tardó varios segundos en responder. Nadie lo sabe, porque nadie que cruzó regresó igual. Entonces sacó un sobre sellado. Hay una última cosa que debes de ver. Dentro había una fotografía reciente, muy reciente, tomada apenas 2 días antes. Mostraba el interior de la casa abandonada, la habitación del espejo, la mesa, la silla, todo exactamente igual, pero había algo nuevo. Sentada frente al espejo estaba una persona, observándolo fijamente. Cuando acerqué la fotografía, sentí que el corazón dejaba de latir, porque la persona de la imagen era idéntica a mí, y la foto había sido tomada antes de que yo escuchara la cinta. La fotografía temblaba entre mis dedos. No era alguien parecido a mí. No era una coincidencia, era yo. Mi mismo rostro, mi misma barba, la misma cicatriz junto a la ceja izquierda, hasta la misma chaqueta que tenía guardada en mi armario. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. ¿Quién tomó esta foto?, pregunté. Don Ernesto negó lentamente con la cabeza. No lo sabemos. ¿Cuándo fue tomada? Hace 2 días. Eso es imposible, porque hacía 2 días yo jamás había estado en aquella casa. Ni siquiera sabía que existía realmente. Don Ernesto abrió otro expediente. Dentro había más fotografías, docenas, quizás cientos. Todas mostraban a diferentes personas y todas tenían algo en común. Cada una había sido tomada antes de que la víctima escuchara la grabación. Era como si aquello supiera quién sería el siguiente, antes incluso de que ocurriera. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Una broma? ¿Un fraude? ¿Una conspiración? Cualquier cosa. Pero las explicaciones racionales comenzaban a agotarse. Entonces encontré algo escrito al reverso de mi fotografía, una fecha y una frase. La segunda vez será la definitiva. Un escalofrío me atravesó. ¿La segunda vez? Don Ernesto no respondió, porque alguien más acababa de entrar al archivo. Era el guardia nocturno, el mismo hombre que estaba en la estación la noche que encontré la cinta. Su rostro estaba completamente pálido. Parecía haber visto un cadáver. Tienen que venir, ahora. Corrimos tras él, subimos hasta el estudio principal. Todas las luces estaban apagadas, excepto una, la luz roja de transmisión, encendida. ¿Eso era posible? No había ningún programa al aire, no había conductores, no había operadores. Sin embargo, alguien estaba transmitiendo. Entramos al estudio y escuchamos una voz salir de los monitores. Mi voz. Sentí que las piernas me fallaban, porque la grabación no era actual. Parecía una llamada telefónica, una llamada realizada desde algún lugar lejano. Mi propia voz decía: no escuchen la grabación completa. Don Ernesto quedó inmóvil. El guardia hizo la señal de la cruz. La voz continuó: si están oyendo esto, ya es demasiado tarde. Ya abrió la puerta. Mi garganta se cerró. Nunca había pronunciado esas palabras. Jamás. La transmisión siguió. Escuchen con atención. No importa lo que vean, no importa lo que escuchen, no respondan cuando los llame por su nombre. Entonces ocurrió algo aterrador. La voz comenzó a llorar. Era yo, pero parecía agotado, desesperado, como alguien que llevaba años huyendo. Cometí un error. Creí que podía salir. Creí que podía regresar. Pero cuando cruzas, siempre queda una parte de ti del otro lado. La transmisión se llenó de estática. Luego escuchamos un ruido. Pasos, muchos pasos, y detrás de ellos una voz diferente, más profunda, más antigua. Te encontramos. La grabación terminó de golpe. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, don Ernesto susurró: ya sucedió otra vez. El anciano parecía más asustado de lo que jamás lo había visto. Significa que no eres el primero. Abrió un viejo cuaderno cubierto de polvo.
En la primera página había una lista de nombres, docenas, quizás cientos. Todos pertenecían a personas desaparecidas, pero junto a algunos nombres aparecía una marca especial, un círculo rojo. ¿Qué significa? Los que regresaron. Sentí un escalofrío. ¿Regresaron? Don Ernesto asintió, o al menos eso creíamos. Pasó varias páginas, fotografías, informes, testimonios, historias de personas desaparecidas durante semanas, meses, incluso años, y que un día reaparecían, como si nada hubiera ocurrido. Pero siempre había algo extraño. No recordaban dónde habían estado, no reconocían a algunos familiares y evitaban los espejos. Todos, sin excepción. Entonces llegamos a la última página y vi una fotografía que me dejó helado. Era don Ernesto, mucho más joven, quizá 30 años atrás. La fecha del expediente indicaba desaparecido. Mi corazón se detuvo. Levanté lentamente la mirada. Don Ernesto ya no me estaba observando. Miraba su propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Y por primera vez noté algo terrible. Su reflejo sonreía, pero él no. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. Don Ernesto seguía observando la ventana, inmóvil, silencioso, mientras su reflejo mantenía aquella sonrisa imposible, una sonrisa que él no estaba haciendo. Parpadeé. La sonrisa desapareció, pero ya era demasiado tarde. La había visto, y don Ernesto también sabía que la había visto. Lentamente cerró el expediente, suspiró y dijo algo que me heló por completo. Tardó más de lo que esperaba. ¿Qué? Que lo notaras. El guardia retrocedió. Yo también. Don Ernesto tomó asiento. Por primera vez parecía cansado. No físicamente, cansado de cargar algo durante demasiados años. ¿Sí? ¿Desaparecí? Nadie habló. 31 años, 4 meses y 17 días atrás, entré en la casa, vi el espejo y crucé. Sentí que el aire se volvía pesado. ¿Qué hay del otro lado? Pregunté. Don Ernesto permaneció callado varios segundos. Un lugar que parece nuestro mundo, pero no lo es. Su voz tembló. Al principio no notas la diferencia. Las calles son iguales. Las casas son iguales. Las personas parecen iguales. ¿Parecen? Porque no son personas. El silencio que siguió fue insoportable. Entonces, ¿qué son? Don Ernesto cerró los ojos. Reflejos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Todo lo que existe ahí es una copia, una imitación, algo que intenta parecer humano. ¿Y la criatura? Don Ernesto abrió los ojos. La llaman el observador. Por primera vez escuchaba su nombre. No es un monstruo, no exactamente. Es más antiguo que los espejos, más antiguo que la casa, más antiguo que cualquier cosa que comprendamos. El guardián tragó saliva. ¿Qué quiere? Salir. La palabra cayó como una piedra. Durante siglos ha intentado cruzar, pero necesita algo. ¿Qué? Un reemplazo. Nadie habló, porque todos entendimos el significado. Alguien debía quedarse para que algo más pudiera salir. Don Ernesto se levantó, caminó hacia uno de los archivadores, sacó una vieja fotografía. Era él, sentado frente al espejo de la casa, tomada en 1995, la noche de su desaparición. Volteó la fotografía. Había una anotación. Regreso diferente, porque no regresé solo. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué significa eso? Don Ernesto me observó y durante un instante vi un miedo auténtico en sus ojos. Significa que algo regresó conmigo. Las luces del estudio parpadearon. Una vez, 2 veces, 3. Y entonces escuchamos el sonido. Toc. Todos giramos. El ruido venía de la ventana. Toc. Con unos nudillos golpeando desde el otro lado. Pero estábamos en el 10º piso. No había balcón, no había andamios, no había forma de que alguien estuviera ahí. Toc, toc, toc. El guardia comenzó a rezar.
Entonces apareció una mano, del otro lado del cristal, una mano negra, demasiado larga, demasiado delgada, y luego otra, y otra, y otra más, como si decenas de personas estuvieran trepando por la fachada del edificio. Las luces se apagaron por completo. Durante varios segundos solo existió la oscuridad y las respiraciones, muchas respiraciones, más de las que deberían existir en aquella habitación. Cuando la energía regresó, el guardia había desaparecido. Simplemente ya no estaba. Ni un grito, ni una puerta abriéndose, nada. Solo quedaba su linterna, girando lentamente sobre el suelo. Mi pulso se disparó. ¿Qué acaba de pasar? Don Ernesto no respondió, porque estaba mirando algo detrás de mí, algo que me negaba a voltear a ver. No te muevas, susurró. Sentí una presencia justo detrás de mi hombro, una respiración fría, lenta, y entonces una voz, muy cerca de mi oído, la misma voz que había escuchado en el hotel, la misma voz que venía de los espejos. Por fin te encontré. El reloj del estudio marcó las 3:33 y por primera vez en toda la historia, la voz susurró mi nombre, lentamente, como si lo hubiera pronunciado miles de veces antes, como si me conociera desde siempre. Sentí que cada músculo de mi cuerpo se paralizaba, no por miedo, por algo peor, reconocimiento. Era una sensación imposible de explicar, como escuchar una canción olvidada de la infancia, como recordar un sueño que habías tenido hace años. Aquella voz me resultaba familiar, demasiado familiar. Don Ernesto empalideció. No respondas. La voz volvió más cerca. Mírame. No me moví. No respondas, repitió don Ernesto. Pase lo que pase, no respondas. La respiración detrás de mí se volvió más intensa. ¿Sabes quién soy? Una parte de mí quiso girar, quiso mirar, quiso descubrir qué había estado persiguiéndome, desde que escuché la cinta. Pero otra parte comprendía que aquello era exactamente lo que quería. Entonces ocurrió algo inesperado. La voz cambió y se convirtió en la mía. Voltéate. Sentí un escalofrío brutal. Era mi propia voz, exactamente igual, mismo tono, misma respiración, misma forma de hablar. Don Ernesto cerró los ojos, como si hubiera estado esperando ese momento. Ya empezó. ¿Qué empezó? La sustitución. Las luces parpadearon violentamente. Durante una fracción de segundo vi algo reflejado en la ventana. No una figura, dos. Yo y alguien exactamente igual a mí. Uno estaba dentro del estudio y el otro estaba detrás, y ambos parecían reales. Cuando la luz volvió a estabilizarse, la presencia había desaparecido, pero el daño ya estaba hecho, porque ahora tenía una duda horrible. ¿Cuál de los dos era realmente yo? Don Ernesto abrió otro expediente, uno que jamás había mostrado. En la portada había una sola palabra: sustituciones. Dentro había decenas de fotografías, personas normales, familias, policías, maestros, médicos, niños, y junto a cada fotografía aparecía una fecha, la fecha en que habían desaparecido, y otra fecha, la fecha en que regresaron. Todos volvieron, dijo don Ernesto. Entonces, ¿por qué están aquí? Porque algo no regresó igual. Pasó varias páginas, informes psicológicos, entrevistas, testimonios, todos describían lo mismo. Las personas regresaban, pero parecían vacías. No olvidaban quiénes eran, no perdían la memoria, simplemente dejaban de sentir, como actores interpretando una vida que ya no les pertenecía. Entonces encontré una frase repetida en casi todos los expedientes. Dice que los espejos están equivocados. Otra, afirma que no nació aquí. Y otras más, insiste en que nosotros somos las copias.
Un ruido metálico interrumpió la lectura. Venía de los altavoces del estudio. Estática, luego una transmisión, la misma voz de antes, mi voz. Pero esta vez hablaba con claridad. Si están escuchando esto, ya crucé. Sentí que el corazón se detenía. No me queda mucho tiempo, ellos ya vienen. La grabación se llenó de interferencias. Escuchen bien, la historia que les contaron está incompleta. Don Ernesto se puso de pie de inmediato. Parecía aterrado. No. La criatura nunca intentó salir, continuó la voz. El estudio quedó en silencio. La criatura intentó entrar. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Qué? Susurré. La grabación siguió. La casa fue construida para impedir que algo de nuestro mundo cruzara hacia el suyo. Don Ernesto dejó caer el expediente. Por primera vez parecía completamente aterrorado. Por primera vez parecía completamente derrotado. No puede ser. Nos mintieron desde el principio, continuó la voz. El observador no es el carcelero, es el guardián. Las luces explotaron. Los monitores se encendieron solos. Decenas de pantallas aparecieron alrededor del estudio, y en cada una podía verse la misma imagen, la habitación del espejo. Pero esta vez no estaba vacía. Había alguien sentado frente al cristal, alguien observando directamente a las cámaras. Era yo, no una fotografía, no una grabación. Se movía, respiraba y sonreía. Entonces levantó lentamente una mano y señaló a don Ernesto. Él abrió la puerta. El anciano cerró los ojos, como un hombre que acaba de escuchar una verdad que lleva 30 años intentando ocultar, y por primera vez admitió algo. Yo no regresé. El silencio fue absoluto. ¿Qué dijiste? Don Ernesto levantó la mirada y sonrió. La misma sonrisa imposible de los reflejos, porque el verdadero Ernesto nunca salió de ahí. La sonrisa de don Ernesto permaneció inmóvil. No era una sonrisa humana, no transmitía alegría, no transmitía maldad. Era simplemente una imitación, la representación de una emoción que algo había aprendido a copiar. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Quién eres?, pregunté. Don Ernesto inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera recordando una respuesta olvidada. Hace mucho tiempo que nadie me hace esa pregunta. Las pantallas seguían mostrando la habitación del espejo, y aquella otra versión de mí continuaba sentada frente al cristal, y aquella otra versión de mí continuaba sentada frente al cristal, esperando, observando. El verdadero Ernesto cruzó en 1995. Continuó. Yo regresé. ¿Qué eres? Durante varios segundos no respondió. Luego dijo algo que jamás olvidaré. Soy lo que queda cuando un reflejo aprende a existir sin espejo. Las luces comenzaron a vibrar. Todo el edificio parecía estremecerse. En los monitores apareció estática, después imágenes, miles de imágenes, fotografías de personas desaparecidas, todas las víctimas, todos los nombres del expediente. Y entonces noté algo. No estaban muertos. Las fotografías mostraban personas viviendo en otro lugar, una ciudad, calles, escuelas, casas, un mundo completo. Parecía idéntico al nuestro, pero había detalles extraños. Los relojes giraban al revés. Los reflejos cambiaban una fracción de segundo antes que las personas. Las sombras apuntaban en direcciones imposibles. Era el otro lado. La versión de mí que parecía en las pantallas habló nuevamente. Escucha con atención. No queda mucho tiempo. Miré a don Ernesto. Él no intentó detenerlo. Por primera vez parecía preocupado. Cuando alguien cruza, continuó mi doble. No desaparece, es reemplazado. Recordé todos los expedientes, todas las personas que habían regresado. Entonces, las personas que volvieron no eran quienes creían ser. Don Ernesto bajó la mirada, porque sabía que era cierto. Las pantallas cambiaron nuevamente. Ahora mostraban la estación de radio. Pero no era la nuestra, era una copia. Los mismos pasillos, las mismas oficinas, las mismas puertas y cientos de personas trabajando dentro, todas idénticas a empleados reales, incluyendo el guardia que había desaparecido minutos antes. El hombre parecía confundido, asustado,
Miraba alrededor sin entender dónde estaba, y entonces una sombra apareció detrás de él, la misma silueta sin rostro, el observador. Pero ocurrió algo inesperado. No lo atacó, no lo persiguió, simplemente lo siguió hacia una puerta, como si intentara protegerlo. Mi mente recordó la grabación. El observador no es el carcelero, es el guardián. Todo comenzó a encajar. La llamada, la casa, las desapariciones, las advertencias, todo había sido interpretado al revés. Entonces comprendí algo todavía peor. Si el observador protegía algo, ¿de qué estaba protegiéndonos? La respuesta llegó sola. Don Ernesto comenzó a reír, primero suavemente, luego más fuerte, hasta que la risa dejó de sonar humana. Su cuerpo comenzó a temblar. Las luces explotaron una tras otra, y durante un segundo vi su reflejo verdadero en una pantalla apagada. No tenía rostro, no tenía piel. Era una masa oscura formada por cientos de reflejos moviéndose al mismo tiempo, como si estuviera compuesto por fragmentos robados de otras personas. 30 años, susurró. 30 años esperando este momento. Las ventanas comenzaron a agrietarse. 30 años preparando la puerta. El edificio entero tembló. Y entonces entendí la verdad. Nunca se trató de la cinta. Nunca se trató de la llamada. Nunca se trató siquiera del espejo. Todo era una trampa, una selección, un mecanismo para encontrar a la persona correcta, la única capaz de abrir completamente el paso entre ambos mundos. Y esa persona era yo. Mi doble en las pantallas se levantó por primera vez, se acercó al cristal, apoyó la mano contra él y dijo las mismas palabras que aparecieron en el espejo de mi baño la primera vez. Y dijo las mismas palabras que aparecieron en el espejo de mi baño la primera noche. Ya sabe que la escuchó. Luego añadió algo nuevo, algo que jamás había aparecido en ningún expediente. Ahora debe decidir. ¿Decidir qué? Grité. Mi doble me observó fijamente y respondió. ¿Cuál de los dos mundos merece sobrevivir? Las pantallas se apagaron. El reloj del estudio marcó exactamente las 3:33 y una puerta apareció en medio de la habitación, la misma puerta encontrada en el bosque en 1886. La puerta que nunca debió abrirse, esta vez estaba abierta, y algo comenzó a salir. La puerta estaba abierta, no completamente, apenas unos centímetros, pero era suficiente para que algo comenzara a escapar. Un aire helado invadió el estudio, las luces parpadearon, los monitores se encendieron y apagaron sin control, y desde el interior de la puerta surgió un sonido. No era un grito, no era una voz, eran miles de voces hablando al mismo tiempo, susurrando, llorando, rezando, suplicando, como si generaciones enteras hubieran quedado atrapadas detrás de aquella abertura. Don Ernesto observaba fascinado, como un hombre que finalmente contempla el final de una obra que tardó décadas en construir. Por fin, susurró. Por fin. Entonces la puerta se abrió un poco más y vi algo dentro. No era obscuridad, era una ciudad infinita, construida con reflejos, con calles que se doblaban sobre sí mismas, con edificios que parecían espejos gigantes, con miles de personas caminando, miles de personas idénticas a nosotros. Pero había algo inquietante. Todas nos estaban observando, como si hubieran estado esperando. Mi doble apareció nuevamente, esta vez al otro lado de la puerta. Se acercó hasta quedar frente a mí, separados únicamente por aquel umbral imposible. Ya no queda tiempo. ¿Quién eres?, pregunté. Por primera vez sonrió con tristeza. La pregunta es, ¿quién eres tú? Sentí un escalofrío, porque aquella respuesta era exactamente la misma que había encontrado escrita en uno de los expedientes más antiguos. Entonces mi doble me mostró algo, una fotografía, la primera fotografía, la más antigua de todas, la tomada en 1886, la que mostraba la puerta encontrada en el bosque, pero ahora podía verla, completa, y algo cambió todo. Frente a la puerta había una persona con mi rostro. Retrocedí. No. Sí. Mi doble bajó la fotografía. Tú has estado aquí antes.
Eso es imposible. Lo mismo dijeron todos los anteriores. Entonces comenzaron a llegar los recuerdos, no como imágenes, como fragmentos, sueños olvidados, sensaciones, lugares imposibles. La casa, el espejo, la puerta, todo me resultaba familiar, demasiado familiar, como si hubiera olvidado algo enorme, algo que había estado oculto toda mi vida. Don Ernesto comenzó a gritar. No lo escuches. Su voz sonaba desesperada. Por primera vez, verdaderamente desesperada. Y entonces entendí por qué. Porque mi doble no estaba intentando engañarme. Estaba intentando que recordara. Las pantallas del estudio se encendieron una vez más, mostrando todas las desapariciones, todos los expedientes, todos los casos, y en cada uno de ellos aparecía el mismo patrón, la misma pregunta, siempre observando desde el fondo, en fotografías de 1912, de 1938, de 1967, de 1995, de la actualidad, la misma cara, mi cara. Don Ernesto dejó de fingir. Su apariencia comenzó a desmoronarse, la piel se agrietó, los ojos se oscurecieron, las facciones dejaron de parecer humanas y finalmente reveló su verdadera forma. Aquella masa de reflejos rotos, aquella colección de rostros robados, aquello que llevaba 30 años usando el nombre de Ernesto, no recuerdes, pero ya era tarde, porque la verdad había comenzado a regresar. Recordé la primera llamada, recordé la voz aterrorizada, recordé la advertencia y comprendí algo imposible. El hombre que llamó a la estación de radio aquella noche era yo. No el yo actual, no el yo de este mundo, el otro, el que estaba atrapado detrás del espejo, el que llevaba décadas intentando impedir que la puerta se abriera, el verdadero origen de toda la historia. La criatura que usó el rostro de don Ernesto rugió. La puerta comenzó a abrirse completamente. El edificio entero tembló y mi doble extendió la mano. ¿Ahora lo entiendes? ¿Qué debo hacer? La respuesta llegó en un susurro. La respuesta llegó en un susurro. Cerrar la puerta. Miré la abertura, miré a la ciudad infinita, miré al monstruo y comprendí el precio, porque la puerta solo podía cerrarse desde adentro, y quien la cierra jamás podría regresar. El reloj, el reloj marcó nuevamente las 3:33. El mismo instante, la misma hora, el mismo ciclo. El momento se había repetido durante más de un ciclo. El momento se había repetido durante más de un siglo. La decisión final había llegado, y solo uno de nosotros podría cruzar. La puerta seguía abriéndose, centímetro a centímetro, como si algo inmenso estuviera empujando desde el otro lado. El estudio temblaba, las paredes se agrietaban, los monitores estallaban uno tras otro, el reloj permanecía inmóvil, marcando eternamente las 3:33. Frente a mí, mi doble mantenía las manos extendidas. Frente a mí, mi doble mantenía la mano extendida, esperando, no ordenándome, no obligándome, esperando que decidiera. Detrás de él se extendía aquella ciudad imposible, millones de luces, millones de ventanas, millones de reflejos. Y detrás de nosotros, la criatura que había usado el rostro de don Ernesto durante 30 años avanzaba lentamente. Y detrás de nosotros, la criatura que había usado el rostro de don Ernesto durante 30 años avanzaba lentamente. Cada paso hacía vibrar el edificio, cada movimiento deformaba el aire. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El observador apareció. No llegó caminando, no surgió de la oscuridad, simplemente estaba ahí, entre la puerta y la criatura. La figura alta, sin rostro, sin ojos, sin boca, el ser al que todos habíamos temido durante más de 100 años, y por primera vez entendí algo. El ser al que todos habíamos temido durante más de 100 años, y por primera vez entendí algo. Nunca había perseguido a nadie, nunca había cazado a nadie, nunca había intentado asustar a nadie. Había estado vigilando, protegiendo, esperando, como un centinela. La criatura rugió, el observador levantó una mano, y el estudio entero quedó en silencio.
un silencio absoluto, tan, tan profundo que incluso podía escuchar los latidos de mi corazón. Entonces escuché una voz. No provenía de sus labios, porque no tenía labios. La escuché dentro de mi mente. ¿Ya recuerdas? Y en ese instante todo regresó. 1886. El bosque, la puerta, los primeros hombres que la encontraron, los primeros que intentaron cruzar, los primeros que comprendieron el peligro. Y entre ellos había alguien alguien que decidió quedarse, alguien que se convirtió en el primer guardián. Vi su rostro, era el mío. No una copia, no un doble. Yo. O al menos una versión de mí tan antigua que resultaba imposible comprenderla, porque aquello no era una historia lineal, era un ciclo. Siempre había sido un ciclo. Cada cierto tiempo aparecía alguien capaz de recordar, alguien capaz de mantener cerrada la puerta, y cada vez esa persona terminaba tomando el lugar del guardián anterior. Comprendí entonces el significado